Saludo a mi compañero Luis Padua, que permanece afuera del Colegio Americano del Noreste, allá en Monterrey. Luis Padua, 36 segundos duró este momento trágico que le ha dado ya la vuelta al mundo. Están los micrófonos contigo, Luis. Así es. Así es, Jorge, un momento horrible. Hace unos minutos platicábamos justamente con uno de los papás de alumnos de este Colegio Americano del Noreste, donde nos encontramos en este momento, Jorge. Y aprovecho para decirte que han apagado las luces al interior del colegio. Ahora se ve oscuro. Una oscuridad que quizá todavía está en los corazones de muchos padres que no terminan de entender qué pasó. Y te hablaba yo de ese terror porque el padre con el que hablamos hace unos momentos nos narró la odisea que vivieron los papás cuando se enteraron de los hechos, Jorge. Imagínate que era ayer alrededor de las 7:50 de la mañana, hace aproximadamente 24 horas, cuando sucede la balacera, cuando este joven saca un arma repentinamente dentro de su salón de clases, un salón pequeño de alrededor de 10, 15 alumnos, y dispara contra varios de ellos, hiriendo gravemente, como ya sabemos, al menos a 3, incluida la maestra, y a una más, y después se dispara. Bueno, imagínate lo que fue el shock en principio para los demás alumnos que escucharon los balazos, que se enteraron lo que ocurría, que vieron a sus compañeros salir despavoridos, que se reportaron con sus papás ahora que muchos tienen celulares. Este papá nos comentaba, Jorge, que él vive a 4 minutos de este colegio americano, aquí en esta colonia que se llama Del Paseo, es una colonia de clase media, media alta. Él vive muy cerca, pero en cuanto le habla a otro papá y le dice, oye, ocurrió una balacera en el colegio, él dice, ¿cómo? ¿Afuera? Y le dice, no, adentro. Él dice, ¿qué? No puede ser. Cuelga la llamada, no quiere saber más, se lanza para acá porque él tiene aquí un niño de 10 años y una niña más pequeña y pues se lanza para ver, ya sin preguntar, para saber cómo está su hijo, para tener más información. En el camino, dice, hice 4 minutos a la escuela, Jorge, pero nos dice, fueron los 4 minutos más largos de mi vida, más angustiantes que yo jamás había vivido, porque no sabía qué había pasado con sus hijos. Dice que en ese momento recibe una llamada de la escuela, una llamada pues hasta cierto punto fría, donde le dicen, queremos hablar con usted y con todos los papás. Y él dice, no quiero saber nada, quiero saber de mi hijo, estoy a punto de llegar, desesperado como te imaginarás, Jorge. Llega, se mete, finalmente encuentra a su hijo, lo encuentra bien, encuentra a su hija también bien. Pero fíjate que nos cuenta algo que incluso me llega al corazón, Jorge. Nos dice, desde ese día su hijo casi no ha querido hablar. Está todavía en shock. O sea, desde ayer, desde el momento en que se ocurre, el niño está todavía en shock. ¿Cuántos niños no estarán así? Claro. Estamos hablando del impacto que esto está teniendo, no solo en esta pequeña comunidad, sino en la amplia comunidad que es Monterrey, donde a otro nivel los papás también están impactados y también se están preguntando, bueno, ¿qué nos está pasando? Como hablábamos más temprano, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Tenemos que dialogar más, tenemos que ver qué están viendo en sus redes, quiénes son sus amigos, claro, a qué están expuestos, etcétera. Pero bueno, pues volviendo a este caso, Jorge, ahora se empieza a conocer más de pues quiénes eran estas personas afectadas. La maestra, por ejemplo, una maestra joven, 24 años, en otro reporte se dice 27, pero bueno, este dato se está aclarando. Es una maestra muy querida, fíjate, es de Santa Catarina, un municipio del área metropolitana, aquí de la zona conurbada. Todo Santa Catarina se ha unido en solicitar donadores de sangre para ella, en unirse en oración, porque resulta que era una maestra muy querida. De hecho, este colegio, Jorge, nos platicaba el papá, es pequeño, es relativamente pequeño, son un centenar de alumnos, hay preescolar, hay primaria y hay secundaria, pero fíjate un detalle curioso, es lo suficientemente pequeño para que la directora se supiera el nombre de todos los alumnos, a todos los saludaba por nombre. Dicen que la directora los quería a todos, los quiere a todos como sus hijos. Y este es un negocio hasta cierto punto pequeño, un negocio familiar que ha sido construido con mucho esfuerzo y claro que en este momento pues enfrenta un gran problema, un dilema sobre su futuro, ¿verdad? Con su imagen, etcétera. Algo pues no previsto y más para una comunidad pequeña que no se esperaba esto y que se encuentra todavía en shock, Jorge, claro, y todavía en reflexión. Creo que la pregunta ayer era ¿qué pasó? Hoy la pregunta es más en Monterrey, ¿qué debemos hacer? claro. ¿Y por qué?
Dramático lo que nos cuentas, lo que nos narras, lo que has descrito de manera detallada que ocurrió ahí, a la espalda donde tú estás, en ese colegio que pasará a la historia, por supuesto, no solamente como una noticia que hoy está en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación, sino como un parteaguas en lo que estamos haciendo, particularmente los que somos papás, los que tenemos hijos, los que muchos hoy en esta mañana fueron en muchas partes del país, Luis, a dejar a sus hijos a la escuela con la esperanza de que a las 2 o a la 1 que salen puedan reencontrarlos y puedan darles un abrazo. Porque estos papás de ayer los fueron a dejar a la escuela y hoy están en el hospital. Y hoy están en las portadas de los periódicos y están simbrando a la sociedad para decirnos por qué. Hasta ahí dejo el reporte. Si hay más información que entiendo se está trabajando, están investigando, nos enlazamos de nueva cuenta contigo. Ha sido un trabajo extraordinario el que nos has presentado y estamos pendientes particularmente para saber qué pasa en el hospital, Luis. Claro que sí, Jorge, y si me permites te agrego este dato, el colegio hizo circular un documento entre los papás donde les dijo, ya les confirma que finalmente los siguientes 2 días no habrá clases, pues era evidente, en este momento nadie quiere traer a sus hijos y también les dice que seguirá abierto para recibir a los papás que se quieran acercar, para recibir terapia psicológica que les estarán ofreciendo, un mensaje que queríamos comunicar a la comunidad Correcto. local, Jorge. No hay clase entonces los próximos días en este colegio y entiendo que también hay una convocatoria para hacer una jornada de oración durante 3 días, independientemente de la religión esto, ¿no, Luis? Exactamente, Jorge. Una convocatoria para realizar oraciones aquí a nivel de esta comunidad, pero también a nivel Monterrey se está convocando a esto. Hay muchas organizaciones que a raíz de esto se están organizando para juntar a padres de familia a sesiones de terapia, hablar de familia, hablar de lo que pasa al interior de las familias y a orar, como bien lo mencionas, Jorge. Muy bien. Luis, te mando un abrazo solidario. Igualmente, buenos días. Gracias y buenos días. Ahí tiene a Luis Padua en vivo y en directo afuera de esta escuela que fue el escenario de la tragedia.